Buen día, mi nombre es Julián Alberto Díaz Molina del programa técnico laboral en servicios y operaciones microfinancieras. El día de hoy les voy a exponer sobre unos temas que son sistema financiero, normatividad y conceptos de microfinanzas. Sistema financiero colombiano. El sistema financiero colombiano es conocido como el conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las necesidades de recursos de los distintos actores de una economía, como pues lo podemos apreciar en el siguiente gráfico. Estructura del sistema financiero colombiano. Entidades financieras, aseguradoras, sociedades de capitalización, entonces podemos encontrar sociedades de servicios financieros, sociedades fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones y almacenes generales de depósito. En sociedades de servicios financieros podemos encontrar establecimientos de crédito. En sociedades fiduciarias podemos establecer establecimientos bancarios. En administradoras de fondos de pensiones podemos encontrar corporaciones financieras y compañías de financiamiento. Y en almacenes generales de depósito podemos encontrar lo que son cooperativas financieras. Historia y relevancia. En un inicio, en 1850, se suprimen las casas de monedas ya que la gente prefería comercializar metales preciosos. En 1854 surge la primera entidad financiera privada para financiar operaciones comerciales y mineras. En 1863 se promulga la Constitución de Río Negro, la cual crea los Estados Unidos de Colombia. En 1864 se autoriza la llegada de bancos extranjeros como el de Londres y México. En 1870 se funda el primer banco exitoso, el Banco de Bogotá. En 1875 se funda el Banco de Colombia. En 1880 el Congreso promulga la Ley 39 que autoriza una creación de un Banco Nacional. En 1886 se crea la República de Colombia. El decreto 104 ordena emitir billetes de $1, eliminando el patrón de oro de nuestra economía. Entre 1894 a 1898 ocurre lo que fue la Guerra de los 1000 días. En 1905 se crea el Banco Central de Colombia durante el gobierno de Rafael Reyes. Ya en 1922 ocurre una crisis que evidencia la escasez de medio circulante y la necesidad de dar estabilidad a la moneda y al crédito. Aquí el Congreso expidió varias leyes y autoriza al gobierno para encontrar una misión de expertos extranjeros para que asesoraran al país en la organización de la estructura monetaria y bancaria y dar la estabilidad al sistema. En 1875 se da inicio a la Gran Depresión en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto trae grandes problemas económicos, pues como la crisis financiera, se bajaron los precios y problemas sociales como el incremento del desempleo y el aumento de la pobreza. Microfinanzas. Este concepto es prestar pequeñas cantidades de dinero sin intereses a las mujeres pobres. Desarrollando esta labor, Yunus descubrió que los pobres son buenos pagadores y el éxito de su banco se atribuye a esto. Todo parte de hacerlo sencillo, parte de un trato. Él nos dice que cuando llevan este buen hábito de pago y se cancela la totalidad del dinero, está listo para el siguiente préstamo. Con esto incentiva a las personas
Por otro lado, el Banco Grameen, según el país, en el año 2006, estructuró dos principios importantes. Uno, las personas no deberían ir al banco, el banco debería ir a las personas. En ese principio nos dice que se presta el servicio puerta a puerta. Con este principio se logra que haya cercanía entre las personas y el banco. Hay conocimiento y se crea un ambiente amigable. El otro principio es devolver el dinero es muy fácil. Este se hace semanalmente. Esto en complemento con el sistema de grupos, el cual consiste en que se reúnen 5 mujeres, toman prestado un dinero y luego lo devuelven y entre ellas se apoyan y se aseguran de que este negocio les funcione. En el Banco Grameen no hay abogados. De hecho, es el único banco que no tiene esta figura. Es el único banco que no tiene esta figura. Pues esta no depende de documentos legales ni llamadas. Se dice que aquí todo se hace como seres humanos. El origen de las microfinanzas. El origen de las microfinanzas se encuentran en las economías de los países en desarrollo. En su mayoría es población que trabaja fuera de la cobertura y protección de los marcos legales. Aquí encontramos los que llamamos microempresarios. Estos son pequeños negocios como, por ejemplo, salones de belleza, talleres de reparación, tiendas, abarrotes y entre muchos otros. Generalmente son actividades económicas productivas compuestas por una persona o grupo de personas, ya sea del núcleo familiar. El objetivo de los microcréditos. El objetivo de estos es que las personas puedan aprovechar el beneficio para poder crear su propio negocio, pues esto contribuye a la reducción de la pobreza. Microempresa. El concepto de microempresa es un término utilizado para diferenciar una empresa por los ingresos mensuales o anuales que posee. Además del tamaño, está contenida dentro de la categoría pymes. En la siguiente podemos encontrar tipos y características. Esos son algunos de los tipos que se encuentran de microempresas y sus características básicas. Supervivencia, expansión y transformación. Entonces, en supervivencia, se crean por necesidad económica y no cuentan con un capital base con el cual se manejan los costos de operaciones, sino que son de producción inmediata. Aquí podemos tener un ejemplo, los vendedores ambulantes. Entonces, expansión. Tienen un poco más de ingresos que en el de supervivencia, pero sin embargo, este dinero restante no es suficiente para desarrollar aún más la pyme. En transformación es más grande que las anteriores. En cuanto a facturación se refiere, ya que el ingreso permite formar un capital y por lo tanto tiene mayores posibilidades de crecimiento. Características principales de las microempresas. Entonces, acá podemos apreciar, tienen un máximo de 6 empleados, solo en algunos casos esta cifra se supera hasta un total de 10. El dueño se cuenta entre los trabajadores, aunque hay excepciones. Cuenta con una facturación limitada, es decir, que no permite fácilmente un crecimiento de esa microempresa. No que inciden significativamente en una economía.
Se crean con relativa facilidad, pues ya dependiendo del país, como lo dice ahí, ya que pueden comenzar desde las ventas de comida a domicilio. Microcrédito. Pequeños préstamos que se conceden a personas con un reducido nivel de recursos económicos, es decir, aquellas que carecen de las garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, pero que ellas tienen, digamos, como la capacidad de emprendimiento. Estos recursos son destinados a la pequeña empresa. Entonces, de microcrédito podemos encontrar sus características. Los microcréditos tienen características particulares según la asobancaria, tales como financiación, saldo de endeudamiento, fuente de pago de crédito, tiene comisión MIPYME, tasa de usura y periodo de gracia o no pago. Financiación. Aquí, según la ley, debe ser para las empresas o negocios que cumplan con las condiciones de una microempresa, entre 1 y 10 empleados, y que sus activos totales se encuentren entre 1 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El saldo de endeudamiento. Aquí el saldo de endeudamiento no puede exceder 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de dar la aprobación. Fuente de pago de crédito. Aquí debe provenir de los ingresos de la microempresa. Aquí no se entregan a personas asalariadas. Tiene comisión MIPYME. No está incluida los intereses y se puede cobrar si el monto de la operación no supera los 25 salarios mínimos legales vigentes. Periodos de gracia o no pago. Puede existir estos periodos. Inclusive puede haber devolución parcial o total de los recursos dependiendo del éxito o fracaso del proyecto. ¿Sí? Acá ya podemos encontrar los tipos de microcrédito. En los tipos de microcrédito, bueno, existen 2 tipos de microcrédito y con ellos se abarca en todo el mercado. Existe el individual y el grupal. El individual se entrega a una persona para actividades productivas. Este es muy personal, el acompañamiento a los clientes. Generalmente se solicita un aval o una garantía para que el crédito sea autorizado. En el grupal, parafraseando a Vázquez, en el año 2018, podemos decir que estos microcréditos son dirigidos a personas que, al no contar con garantías propias, pueden formar grupos de más de 5 personas de la misma comunidad para responder en conjunto con el crédito. Ya podemos encontrar las características del microcrédito. Entonces, a continuación se hace el listado de algunas de sus características. A. Las personas deben conocerse entre sí y tener confianza. B. Se otorga el préstamo individual a cada uno de los que conforman el grupo. C. Los pagos se realizan de forma semanal o quincenal y el grupo se reúne para juntar el pago. D. Si uno de los integrantes no cumple, el grupo se hace responsable del pago, es decir, la garantía es solidaria. E. En caso de que alguno de los integrantes incumpla con el pago,
Todos los miembros del mismo serán reportados como una nota negativa ante el buro de crédito. Aquí nos quedamos con esta frase final, que es los préstamos son como un oxígeno financiero. Ya para dar fin a mi exposición, espero que haya sacado sus dudas y muchas gracias por su atención.